Teorías sobre el capital humano. Bienvenidos sean todos, esta es la asignatura de Economía de la Salud y Educación, en la cual vamos a hablar del tema número 1, teorías sobre el capital humano. Como ya sabemos, el capital humano fue propuesto por Theodor Schultz en una de las conferencias que brinda en 1959. Antes de él, Jacob Binzer y Gary Becker son principales autores del término capital humano. Schultz en su conferencia anuncia que el capital humano se puede mencionar como tal porque uno está incorporado al hombre, es decir, es fuente de satisfacciones futuras, de ganancias futuras o de ambas cosas en el mejor de los casos. Hoy en día se puede definir el capital humano como los conocimientos, habilidades y competencias, además de otros atributos incorporados a los individuos, según la OCDE definición de 1998. Ahora surge la pregunta, ¿dónde conseguir el capital humano? Los mismos se pueden dar en las universidades y en el mercado de trabajo. En las universidades porque es a través de la educación formal, es decir, en las escuelas, colegios, institutos, universidades, pero al mismo tiempo se puede adquirir en el mercado de trabajo, es decir, a través de la experiencia y la formación. Las inversiones en educación, formación o salud son algunas de las muchas formas de inversión de capital humano. Ahora, pasamos a medir el capital humano. Según la OCDE, existen tres enfoques para medir el stock de capital. 1. Nivel de estudios de la población adulta. Como se puede ver en pantalla, tenemos una gráfica en la cual vemos los años promedio de educación de los distintos países que forman no solo Sudamérica, sino también tenemos Centroamérica y demás. Ahora se estarán preguntando por qué Bolivia aparece con más que Brasil. Es decir, miren, Bolivia aparece con 14 y Brasil aparece con 12. Es porque se podría decir son educación obligatoria lo que los distintos estados proponen. Es por eso que dice los niveles de estudio de la población adulta. ¿Qué tanto la población adulta se capacita durante el transcurso de su vida? Principalmente en etapas iniciales, ya que sabemos que son las más importantes para adquirir formación. Ahora, como segundo método, evaluación de las habilidades de la población adulta. Los resultados de la IALS, International Adult Literacy Survey, proporcionan un enfoque nuevo en la medición de habilidades y competencias. Normalmente las mismas en Sudamérica se llaman las PIAC, que tiene traducido al español la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos, que se promueve por la OCDE y arroja resultados de distintos países. Ejemplo, Chile fue uno de los primeros que se sometió a este tipo de competencias y a pesar de que los resultados no fueron muy alentadores, quiere decir que ya va en camino o transcurso a poder mejorar y subsanar lo que son esos errores. Y finalmente midiendo el capital humano mediante salarios, es decir, consiste en observar las diferencias de los ingresos de la población adulta asociados con las características individuales particulares para estimar el valor agregado del stock de capital humano. Ojo que hay que hacer aquí una pequeña remarcación, se podría decir, o apunte. ¿Por qué? Porque cuando medimos el capital humano mediante los salarios, pueden suceder dos cosas. Sabemos que a mayor capacidad existe mayor nivel de salario. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? En Latinoamérica, tristemente, los niveles de corrupción son los más elevados. Y no necesariamente quien gane más quiere decir que sepa más. Normalmente sí pasa eso, no quiero generalizar y decir que una persona no está ahí porque se lo merece. Pero existen casos muy específicos en los cuales las personas no siempre están ganando lo que tendrían que ganar acorde a sus conocimientos. O inversamente, personas que no conocen mucho ganan un salario demasiado elevado frente a los conocimientos que presentan o la productividad que pueden llegar a tener. Así que este indicador es un poco de doble filo, especialmente en Latinoamérica. Solo un pequeño aporte, ¿no? Una pequeña acotación, ya que siempre es bueno tener el panorama completo en relación a las distintas maneras de medir el capital humano.
Ahora pasamos a lo que es educación e ingresos. Como les mencionaba anteriormente, cuando hablamos de mayor nivel educativo se tiene que traducir en mayores ingresos salariales. Y ahora aquí existen dos enfoques, el enfoque del capital humano y el enfoque del credencialismo. ¿A qué nos hacemos referencia con el enfoque del capital humano? Quiere decir, cuando invertimos en educación genera mayor productividad y por lo que genera mayores ingresos. Eso habla del capital humano, pero el credencialismo dice que una inversión en educación da un mayor número de credenciales y mayor número de ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pongamos un ejemplo bien práctico. Una persona que se capacita de manera particular, ahora hay tantas maneras de capacitarse, internet, seminarios online frente al problema de la pandemia, y vemos que puede tener una mayor productividad, pero normalmente este tipo de cursos no te generan un certificado que podrías decir, yo soy un experto en marketing digital, yo soy un experto en testeo de programas, sistemas, sé algo de programación y demás. Algunas páginas sí te lo ofrecen, pero a veces el costo es demasiado elevado. Por ejemplo, la única plataforma que ofrece un credencial después de exámenes es Google, ¿no? Con el Google Forms y demás. Puedes acreditarte con Google Actívate. Por ejemplo, academias como Udemy, Crehana, normalmente cada certificado cuesta de 80 a 100 dólares. Y bueno, vemos que en la situación actual es prácticamente utópico pagar ese tipo de cantidades por un credencial que, si bien sirve, no es tan necesario en nuestro medio, se podría decir. Y es por eso que ahí difiere con el credencialismo. El credencialismo dice que mientras más credenciales, más títulos o más preparación tengas así certificada y documentada, va a tener una mayor cantidad de ingresos. Hay que hacer hincapié nuevamente en que vivimos en Latinoamérica. Tristemente nos caracterizamos por tener uno de los niveles de corrupción más altos a nivel mundial. ¿Y qué quiere decir? Que no todos hay profesionales excelentes que ganan prácticamente lo que tienen que ganar porque justamente se lo merecen, sus conocimientos van acorde al mismo. Pero hoy en día un título, se podría decir un certificado, no es garantía de que conozcas al 100% el tema y puedas ser productivo para poder generar rendimientos y de por ende generar mejores ingresos, no solo para ti, sino para ti en la institución donde trabajas, y eso tiene un efecto multiplicador, como ya sabemos en economía. Es la principal diferencia entre el capital humano y el credencialismo. El capital humano hace referencia a la productividad, mientras que el credencialismo, como menciona en su nombre, el número de credenciales, es decir, lo que puedes mostrar, papeles, documentos que certifiquen que sepas evidentemente lo que dices saber. Y bueno, aquí vemos un pequeño gráfico en relación a lo que estamos hablando. Se podría decir que 23 años es la edad más o menos promedio, se podría decir, donde un profesional joven va a salir de la universidad. Ahora, tenemos ahí tres curvas. Una que menciona aquí posgrado, otra que menciona licenciatura y otra que es de grado bachiller. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos tienden a ser mayores cuando se habla de comenzar a trabajar, es decir, cuando ya tienes el nivel de bachiller, tus ingresos se ven limitados hasta ese punto, que ponemos 65 años de edad, porque es la edad normal de jubilación. Claro que siempre va a haber casos punto y aparte donde pueden seguir siendo productivos pasada esa edad, pero en lo normal, en el mercado laboral normal, 65 años ya es la edad donde más o menos una persona ya está lista para retirarse. Ahora, cuando vemos el grado de licenciatura, vemos que la curva aumenta ligeramente. ¿Por qué? Porque frente a la preparación que tienes, ya académica, ya profesional y con algo de experiencia, vas a comenzar a ganar obviamente más por tu calificación en relación al bachiller. Y finalmente el posgrado gana mucho más que el bachiller por lógica y que la licenciatura, porque aparte de tener educación superior formada, tienes una especialidad en algún área en específico, motivo por el cual generas mayor productividad y generas de por ende mayores ingresos para tu persona. Ahora, cuando hablamos de los rendimientos de educación, el análisis de las tasas de rendimiento se ha convertido en una forma estándar de valorar la educación. ¿A qué hago referencia? Según Prachopoulos en 1981, para el cálculo de los rendimientos de las inversiones se pueden utilizar al menos dos métodos, y el que vemos es el primero, el método algebraico.
trabaja con perfiles, edad, ingresos según sus niveles educativos. Es decir, cuando el individuo es joven y sin experiencia, puede generar mayores ingresos al alcanzar su máximo hasta aproximadamente la mitad de su ciclo vital y luego comienza a decaer obviamente por ingresos inferiores. El perfil va a variar de acuerdo con el nivel educativo. Es decir, como pueden ver en el gráfico presente, aquí tenemos los costos, unidad de 18, que normalmente salimos del colegio. Y sobre eso tenemos C, que se podría decir, son los costos directos de la educación, y B, que es el costo de oportunidad, es decir, en relación a los beneficios de una educación superior. Los mismos se ven traducidos en un futuro en mejores ingresos. Ahora, obviamente tenemos que ser bien claros y concisos. Estudiar es un costo de oportunidad que a su vez tiene costos en la educación y esperamos a un futuro unos beneficios de la educación superior. Es decir, a partir de los 18 ya somos mano de obra bruta, se podría decir. Podemos trabajar perfectamente en ciertos lugares, ciertos sectores que evidentemente pueden generar bastantes ingresos. Ejemplo, el ser albañil, entrar a la minería, bastante difícil la verdad, pero son ejemplos donde se puede generar dinero de manera efectiva, es decir, a corto plazo, y sobre eso no necesitaríamos una carrera para poder mantenernos. Pero, ojo, que los beneficios se ven bastante limitados. El comercio es en nuestro país prácticamente una de las opciones que la mayoría toma en lugar de estudiar. En la mayoría de los casos, ve cuando le está yendo mal, se dedica al comercio, que no tiene nada de malo, pero tiene su costo de oportunidad y sobre eso los ingresos van a llegar hasta determinado punto. Ahora, cuando vemos el segundo gráfico, es decir, donde vemos A, son los beneficios de la educación superior. Y como nos mencionan los mismos, según la inversión en educación universitaria solo será rentable si los beneficios esperados superan los costos, es decir, los costes directos y los costes de oportunidad. Dicho de otra manera más sencilla, solo vale la pena ir a la universidad si tenemos en cuenta la presente ecuación que mostramos a continuación. ¿Qué quiere decir? Que los beneficios de la educación superior tienen que ser mayores al costo directo en educación y el costo de oportunidad. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de lo que les mencionaba, es decir, con el valor presente y valor futuro. Como ya sabemos en matemáticas financieras, lo único que vamos a hacer es usar la fórmula del valor final. Es decir, tenemos en este caso $100, imaginemos, un pequeño monto. $100. Ahora, cuando hablamos de $100 del día de hoy a de aquí a un año, no nos referimos a la misma cantidad, porque sabemos que el dinero tiene su valor en determinados momentos del tiempo. Y es por eso que tenemos las tasas de interés, es decir, el valor que tiene el dinero en el transcurso del tiempo. Ahora ponemos un ejemplo bien sencillito para poder ejemplificar lo que estábamos hablando. Una tasa de interés del 10% anual, el periodo de un año, y sobre esto un capital de $100. Entonces, ¿qué quiere decir? Aplicando la fórmula, tenemos que $100 del día de hoy son idénticos a 110 del año siguiente. Pero ahora vamos a ver un ejemplo más específico de nuestra carrera. Un estudiante desea saber el monto al cual su inversión de 30,000 bolivianos en una maestría en política pública podría llegar a valer si una institución financiera le ofrece el 4.5% anual por un depósito a plazo fijo, tomando en cuenta que la maestría tiene una duración de 3 años. Este es un ejemplo que prácticamente yo he planteado. Y bueno, vemos aquí que una persona tiene 30,000, un profesional 30,000, que podría haber juntado perfectamente durante su etapa de estudiante, ya sea en auxiliaturas, ya sea tomando trabajos medio tiempo, y quiere saber si le conviene, en este caso, invertir mediante su educación o depositarlo en el banco, quizá tener otra pequeña iniciativa, y es por eso que vemos esta situación. Como nos dice ese 4.5% anual, vemos que es 3 años y el capital inicial es de 30,000. Reemplazamos en la forma y nos damos cuenta que bajo las condiciones propuestas, sus 30,000 bolivianos de hoy son equivalentes a 34,234 bolivianos con 98 centavos después de 3 años. Quiere decir que de aquí a 3 años sus 30,000 van a valer esa cantidad. Así que si él lo ve conveniente, podría entrar esa maestría en política pública si lo considera pertinente frente al resultado que tenemos acá. Y finalmente,
el método de la función de ingresos de capital humano o método de Mincer. Como vemos, aquí tenemos una ecuación donde vemos el logaritmo de ingresos salariales, número de años de escolaridad completo, número de años de experiencia, coeficientes de regresión, y sobre eso tenemos que beta 1 mide la tasa promedio de rentabilidad de la educación a nivel privado. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esto? Este enfoque hace referencia a la función de los ingresos, es decir, cuánto realmente va a retornar después de todo lo que estamos invirtiendo. Ojo que esta función de Mincer tiene un pequeño detalle. Este enfoque no incluye costos educativos directos, matrículas, libros, etc., pero incorpora ingresos perdidos o costos de oportunidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ejemplo, si queremos usar el método de la función de ingresos o método de Mincer, tendríamos que tomar en cuenta todo, se podría decir educación, es decir, comida, vestimenta, pero educativos directos como matrículas, libros que pagamos cada año, tendríamos que encontrar una manera de estimarlos de otra manera, ya que esta función no los incorpora. Y bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo. Arturo es un trabajador de 61 años, lleva 20 años en la institución, inició desde el cargo más básico hasta llegar a ser actualmente subdirector de recursos humanos. Su actual jefe se jubila dentro de un año, pudiendo Arturo ascender y ocupar ese puesto. Sin embargo, la empresa pone como condición que para poder ascender a este puesto debe realizar un máster en dirección de recursos humanos. La duración del mismo es de un año. Por el nivel de exigencia académico, el mismo requiere tiempo completo, por lo que la gestión en cuestión dejará de percibir su salario de 5.000 unidades monetarias. De promocionarse a director, su salario anual ascendería a 9.000 unidades monetarias hasta sus 65 años. El costo de la maestría es de 1.000 unidades monetarias. Se pide demostrar si esta operación es beneficiosa para Arturo mediante el BAN. Toma en cuenta una tasa de interés del 10%. ¿Qué es lo que estamos planteando aquí? Una persona que lleva 20 años trabajando en una institución prácticamente ha salido de la nada, inicia desde lo más básico y con trabajo duro, esfuerzo, constancia, llega hasta el puesto que está después de 20 años. Tiene 61 años. Faltan 4 años para que se jubile legalmente. De ahí a que pueda trabajar es otra situación, pero faltan 4 años seguros donde tendría que jubilarse. A su jefe se va a jubilar dentro de un año, pero para que él pueda ascender ese recurso tiene que requerir máster. Sabemos que cualquier tipo de educación superior genera cierto tipo de exigencia académico. Y es por eso que tendría que estar a tiempo completo. Las clases seguramente son en la mañana, en la tarde, motivo por el cual tendría que dejar su trabajo en cuestión para poder capacitarse y retomar posteriormente ya con la formación dentro de él, quiere decir ya inculcada. Bueno, la única manera de ver esto es mediante el BAN. Vemos aquí que en este caso la inversión va a ser de 6.000 porque el costo directo es de 1.000 del curso y 5.000 de renunciar a su salario anual. De poder percibir, es decir, de poder hacer este tipo de operación de manera correcta, Arturo podría ganar en los 4 años que le restan 9.000, es decir, va a ser una ganancia total para él a simple vista, ¿no? Como vemos aquí en el resultado tenemos los 6.000, le sumamos la tasa de interés según la fórmula del BAN y tenemos esto. Es decir, de cumplir con el objetivo, Arturo tendrá mejores beneficios porque la operación es rentable, es decir, es beneficiosa para él. Ojo que aquí hay que tener bastante cuidado. Si bien el ejercicio es bastante sencillo, se podría decir determinar, justamente puse por cumplir el objetivo, porque también corremos el riesgo de que Arturo no pueda terminar el curso de máster por la dificultad que genere el mismo. Sabemos que inscribirse a un curso o cursar una carrera no es garantía de terminarla hasta el final. Es por eso que se tendría que pensar de mejor manera, ¿no? Cuando dice de si es beneficiosa, de ser beneficiosa es beneficiosa para Arturo. Ahora, de poder cumplirla es otra situación. Cada uno tiene que ver sus capacidades, sus limitaciones y sobre eso ver si puede cumplir con los determinados objetivos. Es por eso que cuando hablamos del capital humano es un tema bastante amplio donde no solo inciden temas económicos, sino también inciden temas personales, formación académica, valores y virtudes, entre lo que es la familia indirectamente, tantos factores que hacen del capital humano algo más complejo, algo más útil y que todo país necesita.
Bueno, con eso habríamos terminado. Muchas gracias por la atención. Espero realmente les haya servido esta explicación del tema número 1 del capital humano. Cualquier duda, sugerencia, los leo aquí abajo en la caja de comentarios. No se olviden suscribirse, denle un like. Y sobre eso nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.